En este video vamos a realizar la conexión en serie de celdas fotovoltaicas. En el caso de la conexión en serie de celdas fotovoltaicas, estas se conectan en grupos de celdas que dependen ya del módulo fotovoltaico. En este caso vamos a utilizar únicamente dos celdas para pues, ejemplificar el hecho de la conexión en serie de las celdas y, eh, y ver cómo quedarían las curvas corriente voltaje y potencia voltaje de la conexión en serie de dichas celdas. En primer lugar, observamos las celdas en la parte de la izquierda. Tenemos una celda 1 y una celda 2 que cuando trabajan de manera independiente, le ponemos aquí una resistencia variable a la salida para poder caracterizar pues sus parámetros de corriente y voltaje de potencia de la celda. Vamos a considerar que las dos celdas tienen la misma radiación solar y tienen la misma temperatura y esos parámetros pues permanecen fijos. Entonces, por ejemplo, si nosotros hacemos la curva de corriente voltaje de la primera celda, pues tendríamos una corriente de cortocircuito, ISC1. Tendríamos un voltaje de circuito abierto, VOC1. Y básicamente la curva corriente-voltaje pues sería la que ya hemos visto, una corriente que va disminuyendo y que eventualmente llega a cero en el voltaje cuando se da el voltaje de circuito abierto. Entonces, esta misma celda podríamos tener una característica en la curva de potencia que básicamente sería que en cortocircuito la potencia se haría cero y eventualmente conforme la corriente empieza a disminuir, el voltaje empieza a aumentar, la potencia empieza a incrementarse hasta llegar a un valor máximo y posteriormente la potencia cae a cero en el voltaje de circuito abierto. Entonces nosotros tendríamos la característica de una potencia máxima disponible en la primera celda y tendríamos también asociado a la potencia máxima un voltaje de máxima potencia y también una corriente de máxima potencia que sería pues la IMP subíndice 1. Si nosotros tenemos otra celda, una celda 2, pues exactamente con las mismas características, pues básicamente tendríamos la misma respuesta, ¿verdad? La misma curva de corriente voltaje, la curva de potencia también, ¿verdad? Más o menos. Y tendríamos una potencia máxima 2. Bueno, aquí es importante recalcar que a pesar de que en la teoría podemos hablar de celdas iguales, ya en la práctica las celdas, aunque sean del mismo modelo, va a haber una diferencia entre ellas y sus curvas van a ser ligeramente diferentes, ¿no? Pero pues podríamos considerarlas pues prácticamente iguales, aunque va a haber algunas pequeñas diferencias. Entonces, de manera individual, esas celdas estarían con ese comportamiento de voltajes de circuito abierto y corrientes de cortocircuito. Eh, bueno, creo que aquí me fui un poco más a la derecha para el voltaje de circuito abierto 2, que creo que tendría que coincidir con el de arriba, más o menos. Entonces la curva de potencia se tendría que hacer un poco más hacia la izquierda, pero eso, bueno, es un problema al momento de dibujar. Y bueno, cuando se conectan en serie las dos celdas y tratamos de visualizar las curvas corriente-voltaje y potencia-voltaje, lo que vamos a observar cuando se conectan en serie es que el voltaje de salida, el voltaje VPB, va a ser la suma de los voltajes pues de cada una de las celdas. Y la corriente de salida, la corriente IPB, va a ser igual a la corriente de salida de cada una de las celdas. Como están en serie, las corrientes son iguales y en este caso los voltajes se van a sumar.
Entonces, cuando hacemos la curva de corriente voltaje y potencia voltaje del serie de las dos celdas, considerando que las dos celdas tienen la misma cantidad de radiación solar, entonces pues tendríamos aquí una corriente de cortocircuito, ISC, que en este caso, lo que comentaba, ¿no? A pesar de que hablamos de dos celdas iguales, ya en la práctica, una de las dos celdas va a tener una corriente de cortocircuito a lo mejor un poquito mayor, otra un poquito menor, cuando tengan la misma radiación solar. Entonces, la corriente de cortocircuito que va a prevalecer es la corriente de cortocircuito de la celda que tiene menor corriente, ¿no? De cortocircuito. Entonces, esa corriente aparecería aquí, ¿verdad? La corriente de cortocircuito. Este, mm, y el voltaje de circuito abierto, pues ahí sí nosotros trataríamos de dibujar, ¿verdad? Un voltaje de circuito abierto que va a ser la suma de los dos voltajes que se tienen de manera individual, ¿no? Es decir, voltaje de circuito abierto 1 más el voltaje de circuito abierto 2. Y la curva de corriente voltaje, pues básicamente sería algo parecido a la que es de manera individual, nada más que el voltaje se va a incrementar porque están conectadas en serie. Entonces podríamos hacer algo más o menos así, ¿verdad? Y que la corriente finalmente va cayendo hasta que llega a cero. Entonces, en este caso, lo que hace la celda fotovoltaica es que se incrementa su voltaje, la corriente pues es la misma para todas las celdas, la corriente de salida también. Y pues en este caso que nosotros no consideramos ningún tipo de cambio en la radiación solar sobre las celdas, sino que son la misma radiación sobre las dos, entonces se presentaría una curva más o menos de esa manera. Y en el caso de la curva de potencia, pues hablaremos de que la potencia pues se va a incrementar. Podríamos hablar a lo mejor de una curva que nuevamente en cortocircuito la potencia sería cero. Posteriormente la potencia empezaría a incrementarse, ¿verdad? Hasta llegar a un valor máximo. Y a partir de ahí la potencia pues empieza a caer hasta llegar a la condición de circuito abierto. Entonces tendríamos una potencia máxima disponible, que sería pues esta potencia máxima. Y que estaremos esperando que la potencia máxima fuera aproximadamente el doble de la potencia individual de cada una de las celdas fotovoltaicas. Es decir, la, la potencia máxima, ¿verdad? Ya de las dos series en serie sería igual a la potencia máxima de la primera celda más la potencia máxima de la segunda celda. En el caso de las corrientes, pues serían iguales, ¿verdad? Y PV es igual a la corriente 1, igual a la corriente 2. Y en el caso del voltaje, pues sería la suma de los voltajes. Entonces, en este caso no consideramos una diferencia entre las radiaciones que hay sobre la celda 1 sobre la celda 2. Y bueno, también se consideró una temperatura constante, por lo que pues también en ambas celdas tiene la misma temperatura y permanece constante durante pues la realización de las curvas. Muy bien, pues eso es todo. Adiós.